sabe que al iniciar nuestra misión en el Ecuador, éramos un grupo muy pequeño a quien Dios puso en nuestro corazón un espíritu de sembradores, de agricultores. Hace unos años atrás entendí lo que era la siembra y entendí lo paciente que debe ser un agricultor cuando siembra. Y esto confronté mucho con la Biblia, el mensaje, y dice que si tú siembras, en su momento cosecharás. Y es por eso que les digo a cada uno de ustedes que si usted es un sembrador, no dude que Dios en su inmensa misericordia no se queda con nada, sino que regresa todo al 100 por 1. Teníamos unos corazones inflados por una pasión ferviente de servir a Dios y nos propusimos sembrar y cultivar una obra que esté llena, dedicada a preparar discípulos para Cristo, que estén dispuestos para así poder recoger esa gran cosecha que Dios tiene preparada para la casa. ¿Quién dice amén? Y no todo el mundo está preparado para esto. No todo el mundo siente en su corazón el hecho de dar lo que Dios ha dado en abundancia. Las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, hay un episodio que a mí me encanta mucho y es muy famoso, y es cuando Jesús, tras su conversación con la mujer en el pozo de Jacob, alborotó a los habitantes de Samaria, un pueblo que era despreciado por el pueblo de Israel, el pueblo judío. Ellos preferían darse una vuelta completa antes de tropezarse con un samaritano cuando iban camino a otra ciudad. Aquel encuentro trascendió de tal manera, provocando que toda la aldea de Samaria viniera al encuentro con Jesús. Todos los samaritanos querían ver a Jesús, escuchar a Jesús. Había un gran alboroto en ese pueblo, en esa aldea, porque de una u otra forma ellos conocían algo del Mesías. De la misma manera, cada uno de nosotros estamos llamados a ese despertar, a ese interés genuino de servir a Dios, de entregar a nuestra comunidad ese mensaje que necesitamos de parte de Dios, para que seamos luz, como dije anteriormente en el mensaje anterior, en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta duda, en medio de tanta división. Debemos predicar el evangelio de Jesús, haciendo conocer la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Y hoy estaremos estudiando un fascinante episodio de la Biblia, un encuentro transformador entre Jesús y los samaritanos. Muchos se preguntarán, ¿por qué los samaritanos se emocionaron tanto al punto de abandonar todo lo que estaban haciendo en su aldea para encontrarse con Jesús? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y la respuesta está en la poderosa siembra espiritual que ya había ocurrido en los corazones de esos samaritanos. Pero, ¿cómo ocurrió esta siembra? ¿Quién le habló a ese pueblo con tan poco contacto que tenían con el pueblo de Dios, con los judíos? Eran enemigos. La clave la encontramos en el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Vamos a leer y desarrollar el capítulo 4, versículo 20 del libro de Juan. Cuando la mujer samaritana pregunta a Jesús, así que si tú eres un profeta, dime, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos
que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Y déjeme decirle que ella tenía mucha razón en lo que decía. Ella le pregunta a Jesús sobre el verdadero lugar de adoración, revelando un anhelo espiritual profundo que había en esa comunidad. Ya no era la mujer samaritana, era esa persona que le hablaba a Jesús en nombre de una comunidad. Y es cuando Jesús responde no solo a la pregunta de esta mujer, sino a la inquietud de tantos samaritanos. Despierta en ella algo que la obliga a correr a la aldea. Recibió una revelación profunda que la hizo cambiar totalmente de parecer, de saber quién era ese hombre que estaba frente a ella. Estaba reconociendo como ese Mesías esperado, como ese Jesús que nos trajo salvación. Este encuentro impactó sin lugar a dudas a Samaria y nos ofrece lecciones de vida para cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual, en el mundo actual. En este diálogo de Jesús con la mujer, Jesús nos ofrece una revelación mucho más allá de nuestro propio entendimiento, que es hablar sobre la verdadera adoración. Muchos de nosotros pensamos que la verdadera adoración está en cantar. Yo no canto, yo no adoro. Pero déjeme desarrollar el tema para que usted hoy salga por esa puerta totalmente cambiado en su opinión. Jesús proclama una verdad que rompe con las barreras tradicionales de la época, diciendo: llegará el tiempo en que este no será el lugar que determine la verdadera adoración, ni tampoco Jerusalén. Jesús dice: ustedes los samaritanos han adorado sin un conocimiento pleno, mientras que nosotros los judíos hemos adorado basados en la revelación del Padre y la promesa a través de Moisés. Pues la salvación viene de nosotros, enfatiza Jesús a la mujer samaritana. Es cuando Jesús va más allá y anuncia un nuevo amanecer espiritual para todos, cuando dice: ya estamos en el tiempo en que los verdaderos adoradores honrarán al Padre en espíritu y en verdad. Querida familia, esta es la clase de adoradores que el Padre quiere. Este es lo que el Padre quiere de cada uno de nosotros. Es necesario que entendamos el mensaje y entendamos que debemos seguir profundizando en este contenido. Dios es espíritu y aquellos que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, sin importar su origen, educación o antecedentes culturales. Dios rompe todo esquema de división. Esta enseñanza termina con una extraordinaria revelación para todos nosotros. Es cuando la mujer samaritana menciona al Mesías, al Cristo esperado. Y Jesús responde con una afirmación que cambia la historia. Créeme, mujer, le dice, ese tiempo que tú hablas ya ha llegado. Es el tiempo donde nosotros debemos recibir la revelación de Jesús como nuestro Señor y Salvador. En esta conversación, Jesús no solo aborda las diferencias culturales y religiosas, sino que también establece un principio universal y eterno sobre la adoración. Nos invita a todos, independientemente de nuestro origen, a adorar a Dios sobre todas las cosas, pero en espíritu y en verdad, enfocándonos en la esencia de una relación genuina con Dios, no en procesos. Esta enseñanza sigue siendo igual de relevante hoy día, guiándonos hacia una comprensión
mucho más profunda y auténtica de lo que significa adorar a Dios. Debemos conocerle. Debemos conocer al Padre a través del Hijo. Aprender su carácter y conocer cuál es nuestra misión con Él. Ese encuentro entre Jesús y la mujer samaritana nos revela verdades profundas sobre la misión y el conocimiento de Jesús sobre sus hijos. La mujer, consciente de las promesas mesiánicas, le dice a Jesús: sé que el Mesías, el llamado Cristo, está por venir y nos explicará todas estas cosas. En un giro inesperado, sorprendente y revelador, Jesús le responde con sencillez, pero con una profunda convicción desde el corazón: yo soy el Mesías. Así que reflexionemos, iglesia, sobre este pequeño y gran encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Número 1, Jesús conscientemente elige detenerse en ese lugar, en el pozo de Jacob, un lugar inusual para un judío, pero muy significativo para una conversación entre un padre y su pueblo. Número 2, su espera no es casual. Está allí específicamente para encontrarse con esta mujer y hacerle una revelación trascendental y entregarle un mensaje para toda la aldea. Era el momento en que Jesús había decidido para unir a dos pueblos que se odiaban. Número 3, Jesús hace referencia de esas diferencias religiosas entre judíos y samaritanos, señalando que los samaritanos adoraban lo que no conocían plenamente. Este conocimiento de Jesús sobre los samaritanos es profundo y va más allá de lo que tú y yo podemos entender. Él entiende su historia, sus raíces. Ellos provenían de las tribus de Efraín y Manasés, los hijos de José, y sabía cómo su fe se había mezclado por influencias extranjeras, tal como lo narra Segunda de Reyes y el libro de Esdras. Esto nos lleva a un punto crucial. Jesús conocía la historia de los samaritanos perfectamente. Sabía de la siembra espiritual de su linaje original, proveniente de Efraín y Manasés, hijos de José y Asenat, la egipcia. Esta se llamaba la casa de José, una de las 12 tribus de Israel, y bendecida por Jacob, lugar del encuentro. Era el ancestro principal de esos samaritanos, a quien tanto los judíos odiaban y hasta perseguían. A pesar de sus mezclas culturales y religiosas, en ellos permanecía una semilla de fe, una esperanza en el Mesías. La mujer samaritana, conmovida por la revelación que le estaba presentando este hombre llamado Jesús, se convierte en una mensajera, en una evangelista, corriendo hacia la aldea para anunciar la llegada del Mesías. No dudó en ningún momento. Su testimonio despierta en la aldea una esperanza largamente anhelada por ellos. Ellos sabían que eran despreciados. Y vino un judío llamado Jesús a decirles y acercarse a ellos con una verdad muy grande que revelaba realmente el origen de sus antepasados. Esto nos enseña sobre el mensaje universal de Jesús, su conocimiento profundo de cada cultura, cada linaje, y cómo
más allá de nuestras diferencias hay una verdad común y una esperanza compartida en la figura de Jesús. No se trata de religión, no se trata de denominaciones, se trata de Jesús. Se trata de nuestro Salvador. Cristo se revela a todos, invitándonos a conocerlo y adorando y que le adoremos en espíritu y en verdad. Jesús no deja de sorprendernos y revela una profunda verdad espiritual a sus discípulos cuando regresaban de buscar alimento. Y le dijeron: Rabí, come algo. Jesús, aprovechando esa gran oportunidad, les dijo: tengo un tipo de alimento que ustedes no conocen. A los discípulos, no a los samaritanos, a los discípulos. Le dijo: tengo un tipo de alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió y completar su obra. Esto nos llama a nosotros, a cada uno de nosotros, a conocer la voluntad del Padre sobre nuestras vidas, y que eso nos alimente para darnos fuerza y valor para seguir caminando a pesar de la oposición que siempre estará allí. Él aprovecha este momento para señalar más allá de las necesidades físicas de alimento y la usa para declarar una misión espiritual, una misión que está para ellos, para ti y para mí, una profunda misión espiritual que lleva a llevar el mensaje, o que nos toca y nos llega para enviar el mensaje a otros que no le conocen. Jesús nos dice: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Ustedes mismos lo dicen, pero yo les digo ahora: abran sus ojos y observen los campos. Yo me imagino en ese momento a Jesús mirando hacia la dirección donde corrió la samaritana, hacia donde estaba la aldea de Samaria. Jesús les dice que ustedes dicen que solo hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo: abran sus ojos y observen los campos, porque ya están maduros para la cosecha. Querida iglesia, somos convocados no solo para ser una comunidad, sino para ser agentes activos en la misión de Dios. Estamos llamados a cumplir, a ser instrumentos en la obra de Dios. Nos encontramos en un tiempo crítico, un momento en el que Dios está buscando reconciliarse con aquellos que aún no le conocen. Reconciliar a aquellos que creen y no creen. Incluso reconciliar a aquellos que creen y los separan denominaciones, formas de pensar, estilos del hombre. Jesús nos llama a todos nosotros a hacer una abertura de ojos espirituales. Jesús nos llama a despertar. Es un llamado a la acción, a prepararnos para recoger la cosecha que Dios ya ha sembrado a través de su Santo Espíritu en la comunidad, en nuestra comunidad. Aquellos que no vienen porque hay cosas mejores que hacer. Aquellos que no dan el primer lugar a Jesús en sus vidas. Aquellos que no les importa ver más allá del día siguiente. No es un tiempo para la complacencia, querida familia, sino para la urgencia de cumplir nuestra misión, hacer el evangelismo que Dios y Jesús nos manda a hacer en su palabra. Mirando a nuestro alrededor,
vemos que la comunidad está lista. Hay corazones sedientos, con hambre de la palabra. Los corazones están abiertos y Él, Jesús, el Espíritu de Dios, es quien llama a la congregación, porque Él es quien da el crecimiento de nuestra casa, no los hombres, porque el que sigue hombre puede seguir al diablo. Como iglesia tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio de Jesús, de ser parte activa en la recolección de esa cosecha espiritual que nos está esperando. Pero somos nosotros quienes podemos comer de ese alimento que Jesús habla. El propósito, el cumplir la palabra de Dios que está en nuestros corazones, la que nos inquieta. Debemos alimentarnos de hacer la voluntad de aquel que nos envió y completar nuestro propósito y hacer discípulos. ¿Quién dice amén? Hoy Jesús nos desafía a cada uno de nosotros. Jesús nos está llamando. Dile al que está al lado: Jesús te está llamando. Díselo. Jesús te está llamando. Jesús nos está llamando. Deja la pasividad. Díselo. Deja la pasividad. Tú no sabes qué instrumento usa Dios para decirte las cosas, ¿verdad? Hoy Jesús nos está desafiando. Hoy nos desafía a cada uno. Debemos atender el llamado de acción que nos está haciendo el Señor, a que nosotros seamos sus manos y sus pies en un mundo que necesita desesperadamente escuchar la buena nueva, en un mundo que necesita de Jesús, en un mundo que necesita de ti y de mí. Quizás usted esté pensando: yo necesito recibir más que dar. Déjeme decirte que si estás aquí escuchando esta palabra, o si lo estás escuchando en un tiempo diferido, Dios te está llamando a ti para que te prepares a recibir la cosecha que hay para ti. ¿Quién dice amén? Iglesia, despertemos. Es momento de responder a nuestro llamado. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 16 al 20, dice que Cristo reconcilió a los judíos y a los gentiles. Los reconcilió con Dios en un solo cuerpo a través de su sacrificio en la cruz. Y así como hubo reconciliación por medio de Cristo, apoyado en el versículo que está en su pantalla, nosotros debemos impulsar el evangelio para que la palabra pueda reconciliar a aquellos que aún no conocen a Jesús. En Epicentro Iglesia estamos empeñados en ser instrumentos en las manos de Dios. Pablo dice que la unión con Cristo nos convierte en ciudadanos del reino de Dios y miembros de la familia de Dios. ¿Quién dice amén? Di: soy familia de Dios. Soy un hijo de Dios. Somos hermanos en Cristo. Cristo trajo la buena noticia de paz para todos nosotros. Nosotros los gentiles, los que no somos judíos, que estábamos lejos de Él, como los judíos que no creen están ahora. Estábamos tan lejos como los judíos estar tan cerca. Y ahora hay muchos judíos que están muy lejos de Jesús. Por eso debemos orar por la nación de Israel, por el pueblo de Israel. Pero no podemos ni debemos quedarnos solo con la salvación.
Debemos ir y hacer discípulos a nuestra comunidad, enseñando, predicando, proclamando las buenas nuevas, aconsejando, bautizándolos y haciéndolos discípulos de Jesús. No discípulos de un pastor, no discípulos de una iglesia, discípulos de Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús nos unió como un solo cuerpo, un templo para el Señor. Somos miembros y partes de ese cuerpo. Así que ahora nosotros ya no somos unos desconocidos ni extranjeros en el reino de Dios. Somos ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Y es su voluntad que vayamos por aquellos donde Él sembró y nosotros aún no hemos cosechado. Jesús nos envía a ser discípulos, a hablar de Él. Y como dice que la semilla germinará en su momento. Hay un momento para todo. No eres tú quien transforma las vidas de la gente. Es Jesús. Es el Espíritu de Jesús. No somos nosotros quienes nos ganamos las almas. Nosotros le hablamos a las almas, pero Jesús sembró en esas almas. El Espíritu Santo de Dios sembró en esas almas. Solo debemos estar listos para la cosecha. Somos miembros de la familia de Cristo. ¿Quién dice amén? Juntos constituimos su casa. Somos parte integrante importante de esa edificación espiritual donde el fundamento de los apóstoles fue entregado y echado, así como la de los profetas. Y la piedra principal, que sin duda alguna es Cristo Jesús. Amén. Cristo es el fundamento de esta iglesia. Cristo es la piedra principal de esta iglesia. Y para eso entregó palabra a profetas, entregó palabra a los apóstoles. Para que ese fundamento sea sembrado en cada uno de nosotros. Desde el comienzo de los tiempos, Dios estableció un núcleo de creación, formando la primera familia con un hombre y una mujer. Sin embargo, a pesar de la caída del hombre a causa del engaño de esa serpiente, la torpeza del hombre, Dios no abandonó su creación. En su amor eterno, eligió al pueblo de Israel con un propósito: bendecir a todas las familias de la tierra. Y luego lo reconcilió con aquellos que no son judíos, en el caso de los samaritanos y nosotros los gentiles. Este acto de elección revela el profundo amor que Dios tiene hacia su pueblo y el deseo inquebrantable de restaurar esa relación quebrada con su creación, sin importar nuestro origen, nuestra raza, porque ya no somos un pueblo terrenal, somos un pueblo espiritual que tendrá vida eterna. ¿Quién dice amén? A lo largo de la historia hemos visto cómo la humanidad en múltiples ocasiones se ha alejado de Dios, cayendo en los engaños de la serpiente antigua, y aún lo sigue haciendo. Pero en lugar de abandonarnos a nuestro destino, Dios se muestra generoso porque somos su corona, su creación. Nos ama infinitamente con amor eterno. Di: soy la corona de mi Padre. En su gracia, Dios se empeñó incansablemente en buscar y perdonar a la humanidad. Pero necesita de sus hijos para ir a buscar a aquellos que están perdidos. Y aquellos que nadie les ha hablado de Jesús.
Él en este momento te está hablando a ti y a mí. Debemos ir a buscar a los que sufren dolor, decepción y confusión, producto de experiencias retorcidas. Mucha gente se ha ido de las iglesias, producto de creer lo que nunca se dijo en las iglesias y lo que nunca se habló en la iglesia. Hay momentos que las heridas hablan más alto que las palabras, creyendo lo que te afirma el dolor y la confusión para mantenerte atrapado en cadenas espirituales. Hoy, como Iglesia Epicentro, somos el cuerpo de Cristo. Somos un grupo de personas unificadas en Cristo Jesús, llamadas a representarlo y reflejando su amor hacia el mundo, como esos faros de luz que dice la palabra. Somos la luz, porque dentro de nosotros está la luz. ¿Quién dice amén? Unidos bajo el liderazgo de Dios, somos más que una congregación. Somos su propia manifestación del amor y la gracia de Dios para alcanzar a otros, para que podamos ser reconocidos como siervos fieles en algún momento. La Biblia nos recuerda constantemente la importancia de la unidad de la iglesia. Estamos llamados a vivir una vida digna de este alto llamado de Jesús, de Dios mismo, cultivando la humildad, la paciencia y el amor, poniendo el perdón en primer lugar, hagan lo que nos hagan. Jesús fue por los samaritanos, no se olvidó de ellos. Había una siembra y nuestro deber es hacer lo mismo que hizo Jesús. A él no le importó que se hayan mezclado. A él le importó que había una siembra hecha por Jacob cuando bendijo a los hijos de José. Y por ellos, nuestro objetivo primordial es el evangelio de Jesús. Es el evangelismo mismo, expresando a Cristo con nuestra forma de vivir, porque vive en nosotros, y llevando su mensaje a la comunidad donde el Espíritu de Dios ya ha preparado los corazones para la gran cosecha. ¿Quién dice amén? Pero esta gran tarea requiere de nosotros, de nuestra disposición y acción para llevar el mensaje de salvación. Es necesario que nuestra iglesia y en nuestra iglesia debemos estar atentos y dispuestos a actuar. Estamos llamados a ser los trabajadores de esos campos de la cosecha, extendiendo las buenas nuevas del amor de Dios y la redención de Dios a todos los rincones del mundo. ¿Estás dispuesto? Es tiempo de levantarnos, iglesia, y cumplir con nuestro llamado divino, el llamado que nos hace Dios a través de su Hijo amado Jesús. Leemos en las escritura, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Pablo hablando nos habla de esa unidad en el cuerpo. Nos exhorta a que llevemos una vida digna del llamado, el llamado que Jesús ha recibido, el mismo llamado de amor, de esperanza, porque en verdad hemos sido llamados. No tenga ninguna duda que usted ha sido llamado. Dice lo que está al lado: ha sido llamado. Ha sido llamado. Y por eso es que te ha incomodado tanto. Te está llamando.
Nuestra bandera debe ser la humildad, la amabilidad, la paciencia unos con otros. El ser tolerantes a las faltas que nos hacen por el amor que le tenemos a Cristo, por el amor que nos tiene Cristo a nosotros y por el amor de Dios en su creación. Estas características manifiestan el gran amor de Dios hacia su pueblo. Debemos mantenernos unidos en un mismo espíritu y enlazados mediante la paz de Dios. Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículos 12-17, nos dice que el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo. Lo mismo sucede en nuestra iglesia, porque nuestra iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quién dice amén? Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu de Dios. Amén. El cuerpo está formado por diferentes partes. No es una sola parte, pero esa sumatoria hace que estemos completos para Dios. Imagínense un pie diciéndole a la mano: yo no formo parte del cuerpo, porque yo no soy mano. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo, ¿verdad? Y si la oreja dijera: no formo parte del cuerpo, porque no soy ojo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿cómo podríamos oír? ¿Cómo podríamos comer? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Todos somos necesarios. En Epicentro Iglesia, todos somos necesarios. Todos nos necesitamos. Y todos deberíamos compartir la misma fe y el mismo deseo de alcanzar a otros para Cristo. ¿Quién dice amén? Debemos estar convencidos. Convencidos de que sin Cristo no somos nada. Leemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, que aparece en pantalla. Nos habla de cómo era la vida de los primeros creyentes. Nos habla de lo que deberíamos aprender de ellos. Ellos eran dedicados a la enseñanza apostólica, a la comunión, a la oración y al partimiento del pan. Y esto incluye la Santa Cena. La iglesia debe ser un lugar de enseñanza, sana doctrina y madurez espiritual. Así lo describe Efesios capítulo 4 del 11 al 13, que puedes leer. Fue Cristo quien dio dones a la iglesia. A unos hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento de la palabra. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Mateo 28, 19 al 20 nos recuerda nuestra misión de hacer discípulos y de enseñarles a seguir a Cristo. El propósito de la iglesia es unir personas de diferentes orígenes, talentos, profesiones, ocupaciones. Debemos capacitarnos. Debemos capacitarlos y brindarles la oportunidad para el trabajo de Dios, con Dios, si lo hacemos en su manera. Esto es el verdadero discipulado. Esto explica la función interna de la iglesia.
perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Hacemos esto, iglesia? Jesús confió en su iglesia la tarea de enseñar al cuerpo la sana doctrina de su evangelio para prepararnos para recibir esa cosecha. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 14 dice que no seamos inmaduros, así como son los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad para dividir su iglesia. Aún así, el conocimiento de la sana doctrina es inútil si no estamos conscientes y no tenemos el convencimiento que desde nuestro propio corazón, lo escrito en 1 Corintios capítulo 13 versículo 2. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento divino, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a mi prójimo, yo no sería nada. La enseñanza, la sana enseñanza, conduce a la madurez. A esa madurez espiritual a la cual estamos apostando, que a su vez conduce a la edificación del cuerpo de Cristo, con una transformación radical de quienes éramos en nuestra anterior vida, en la vida sin Cristo, en la vida antigua, cuando no conocíamos al Cristo que conocemos hoy y no sabíamos lo que Él hizo por nosotros. Y es deber de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de todos nosotros, como menciona el libro de Efesios, que según el don que recibimos debemos darlo a otros. Esta es la comida a la cual se refería Jesús cuando le hablaba a los discípulos. Comer de la misión, de la voluntad de nuestro Padre. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros no son cargos dentro de la iglesia. Somos instrumentos de Dios con responsabilidades para preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique su iglesia, para que estemos listos y tengamos una cosecha abundante de corazones ya sembrados por el Espíritu de Dios. Recordemos lo que dice Mateo 28 en los versículos 19 y 20. Lo que cada uno de nosotros debe hacer: debemos ir y hacer nuevos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos enseñarles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que Jesús nos ha dejado. Y tenemos una gran promesa. Él nos garantiza que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él nos garantiza que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él nos garantiza que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él nos garantiza que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y no importa lo que suceda, la manera más poderosa de cuidar nuestra iglesia, cuidar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, es orar por ellos. Así como la iglesia primitiva oró el uno por el otro, como está escrito en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. También estamos llamados a mostrar honor y amor genuino, como está escrito en Romanos capítulo 12 versículo 10 y Efesios capítulo 4 versículo 32.
Eso es pura Biblia. El mensaje de Dios no es para unos y no para otros. Es para todos. Para todos aquellos que se interesen en ser parte de recoger esa cosecha abundante que Dios nos está llamando. Dentro de la iglesia también estamos llamados a mostrar honor. Eso lo dice Romanos 12:10. Nos enseña a que nos amemos unos a otros con afecto genuino en el deleite de la honra mutua. Efesios 4, capítulo 4, versículo 32, señala que debemos ser amables unos con otros. Seamos de buen corazón, perdonadores, tal como Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Si tú no perdonas a tu enemigo, si tú no perdonas a quien te hizo daño, ¿por qué debes recibir perdón de Dios? Edifiquemos a nuestros hermanos en Cristo, dejándonos edificar nosotros primero. Amémoslos. Dile al que está al lado: yo te amo. En Cristo Jesús, no te confunda, Santiago, capítulo 1, versículo 27, nos recuerda la importancia de atender a los necesitados. Y quiero darles una palabra que ha sido soltada para esta casa. Llenaremos camiones de comida para los necesitados. Habrán brigadas de hombres y mujeres que servirán a Dios y predicarán el evangelio de Jesucristo, que saldrán de ustedes. Usted mismo se sorprenderá. ¿Sabe quién es? Busque un espejo y el Señor se lo va a mostrar. Dios dio una palabra para esta casa donde sembraremos comida a gente necesitada, donde abrazaremos a aquel que necesite de nosotros. Nos prepararemos con fuerza, con convicción, renunciando a nuestros propios intereses por llevar el evangelio de Jesucristo a todas partes. El libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 27, dice que la verdadera religión que debemos practicar es la que es pura y sin mancha. Eso le hablaba a aquellos que ven las estructuras o un esquema para llegar a Dios. Dice que esa es la verdadera religión, la que es pura y sin mancha delante de Dios. Visitar a los huérfanos y a la viuda cuando estén en tribulación, guardándonos puros y sin manchas para poder recoger esa gran cosecha. Uno de los principales propósitos de la iglesia, de nuestra iglesia, es satisfacer esas necesidades de cada uno de los miembros primero, y después nos vamos por la calle. Llegaremos a lugares donde nadie se atreve a llegar, porque hay una bendición especial de dar, porque recibiremos en abundancia. ¿Quién dice amén? No hay un propósito más noble y más grande para la iglesia que presentar a otros a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 15 nos habla que debemos llevar una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios, y que brillemos como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. De esta manera no le abriremos puertas a nadie para que nos critique, para que nos difame. Y aunque lo intenten, se secarán. Nuestro testimonio a las personas en nuestro vecindario, la iglesia,
está llamada a manifestar el Espíritu Santo personificado en cada uno de nosotros, demostrando el carácter de Jesús y contándoles a los demás acerca de Él. Y ya estamos terminando. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que nosotros no tropezaremos. ¿Y saben por qué? Porque no rechazamos a Cristo. Y porque obedecemos la palabra de Dios. Somos así porque somos sus hijos, pueblo escogido. Somos sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de nuestro Dios. Por eso debemos mostrar a todos bondad. Podemos ser esos faros que necesita Dios en cada uno de los lugares de tu comunidad, para que salgan de la oscuridad donde están, en la oscuridad de la religiosidad, del querer brillar por sí mismos y entrar en la luz maravillosa de Jesús. Como miembros de la iglesia, tenemos esa responsabilidad: contribuir a la edificación y el cuidado mutuo de todos nosotros. La iglesia está preparada para eso. Comenzaremos a abrir nuestro discipulado, nuestro conversatorio, a todos aquellos que quieran avanzar positivamente en su propósito de llevar a Cristo consigo y a la comunidad donde vives. Trabajemos con unidad y debemos darle la importancia que merece esta misión, en unidad con la iglesia. Y es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia apoyar la obra con desprendimiento. Somos la influencia en la comunidad, y el llamado de la iglesia que formamos es ir y hacer discípulos, pero la iglesia como ente no lo puede hacer. Debe usar a cada uno de sus miembros para que sean esos faros de luz y alumbren tanta oscuridad y maldad que hay. Es crucial responder activamente al llamado de Dios y a comprometernos, como lo hicimos la semana pasada, con nosotros mismos, con Cristo Jesús. Comprometernos con la iglesia de Jesús. Llevar una vida juntos, participando en sus actividades, ministerio, sirviendo y capacitándonos cada día. Quiero terminar dándole gracias a Dios, porque para mí no fue fácil escribir esto. Dios me insistía. Esta palabra tiene que ser sembrada y soltada en la iglesia. Veo mucha gente fría. Cuando escribía veía mucha gente fría, como pámpanos de hielo, que se iban derritiendo, y que dentro de esos pámpanos de hielo había una luz, y esa luz generaba un calor. Y el Señor me decía: esa es la semilla que yo sembré hace años, producto de las oraciones de la abuela, de la madre, de la tía. Y así como hice con los samaritanos cuando Jacob bendijo a los hijos de José, solo por eso Jesús fue al encuentro con la mujer samaritana.
debemos reflexionar sobre cuál es mi papel en la iglesia y a responder al llamado de nuestro Padre.